Buenas tardes. Hoy nos hemos venido al Centro Ecuestre de Ceuta para charlar un rato con el coordinador técnico de la Escuela Hípica de este Centro Ecuestre, precisamente Javi Pérez. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Raúl. Bueno, nos va a contar toda su vida deportiva, un poco de cómo empezó y hasta dónde ha llegado actualmente, que está aquí en Los Caballos, donde él disfruta mucho. Bueno, Javi, vamos a comenzar contando cómo empezaste tu vida deportiva desde pequeño. Bueno, mi vida deportiva desde pequeño ha estado ligada siempre a dos deportes, ¿vale? Claramente, uno el fútbol, fútbol sala, y luego el otro, el que luego al final ha sido mi trabajo y quizás puedo decir que mi pasión es el mundo del caballo. Empiezo haciéndote un poco la cronología de cómo fue. Yo, además, todos me conocéis, o todo el mundo en Ceuta me conoce porque fui portero de muchos equipos, sobre todo en una época bastante buena y bastante dorada del fútbol sala sobre todo. Yo empiezo en el Colegio de San Agustín, siendo un niño más de los que jugaba al fútbol y se me daba bien, empecé un poco con la portería y tal, y así fui empezando, hasta que vi que seguía progresando, pero que me faltaba un poquito. El San Agustín no tenía mucho en categoría nacional en aquel momento, y entonces optamos por pasar al Ceutí, ¿vale? Y allí el Ceutí con mi amigo Paquirri, pues bueno, pues empezamos en categoría nacional. Luego de ahí dimos el salto un poquito al fútbol sala, y quizás ahí es donde yo viví mis momentos más esplendorosos del deporte, ¿no? Primero de la mano de mi admirado Manolo Luque, ¿vale? que fue para mí, como yo digo, un padre deportivo, y aparte a la cual me unía una gran relación con su familia y un poco todo eso. Y luego me abrió las puertas de Ferretti en el Mitsubishi, porque bueno, yo tuve la suerte y la grandísima oportunidad de, en aquel Mitsubishi glorioso, de Vander, Jorginho, Chito, Rachi, de todos los que, Schuster, todos los que formaron aquel equipazo que tuvimos en Ceuta, por desgracia poco tiempo, pero intenso. Bueno, pues yo también pude formar parte de aquel equipo, ¿no? Y gracias a Ferretti, pues bueno, pues eso lo recuerdo como algo muy... Bueno, ¿y cómo es tu...? Bueno, dice que empiezas en los agustinos, te formas en los agustinos, aunque después das salto al Ceutí. ¿Cómo recuerdas esos días gloriosos en el fútbol, como dices, o esos días de que estás entrenando, juegas? ¿Cómo recuerdas esas amistades, esos partidos y esas cosas? Yo eso lo recuerdo con muchísimo cariño y con muchísima nostalgia, porque era un ambiente muy sano, era un ambiente en el que al final el ir a entrenar, el ir a jugar, el viajar los fines de semana, empezabas a compartir mucho con la gente y no sé, me daba un poco la sensación que los valores deportivos eran un poco distintos a los de ahora, ¿vale? Y entonces, bueno, pues aquello fue algo en el que todo el mundo soñaba que podía ser futbolista, ¿vale? Y que bueno, que poco a poco pues fue marcándole a cada uno el camino. Muchos se quedaron por el camino y otros en un determinado momento pues continuamos, ¿no? Yo recuerdo después pues gente, fútbol sala, por supuesto, Juanma, también con el Samsung, con luego Chito, que también fue entrenador mío en otra etapa. A mí me marcaron mucho para que yo luego tuviera un día, que es lo que quizá no conoce la gente, yo un día tuve que decidir si me quedaba en el fútbol sala o lo dejaba. Ya sabemos que el fútbol sala tiene una vida más corta y evidentemente tiene una vida económica bastante más diferente que el fútbol normal, ¿no? Pero el punto de inflexión, que es lo que la gente no sabe, fue que aquí una vez vino a jugar un equipo brasileño, se llamaba Impacel, de la mano de Ferretti, ya siendo Ferretti entrenador de Impacel en Brasil, y ese día jugaron contra nosotros. Nos dieron una paliza, pero bueno, no era... Y cuando acabó el partido, Ferretti habló conmigo y habló con Manolo Luque en aquel momento, y me dijeron que el Impacel me quería fichar. Yo ahí tenía 18 años.
y recuerdo perfectamente que yo lo hablé con mis padres, mira, me pasa esto, tal, pero me pedían que tomara la decisión para irnos en el primer barco. Entonces dijimos que era muy precipitado, dimos unos cuantos días, un tal, y al final yo decidí no irme a Brasil porque entendía que eso iba a ser un tiempo corto, tal, y ahí fue el punto de inflexión para que yo dejara el fútbol sala, profesionalmente hablando, y cambiara toda mi vida al mundo del caballo, que es hoy mi forma de vida, por supuesto. Bueno, eso te iba a preguntar, como estamos hablando del fútbol, porque como tú has dicho, empezaste en esto del fútbol y fútbol sala, pero llega el punto de inflexión y dices, cambio. ¿Qué te hace decir, dejo la pelota? A cuanto me has contado esto, pero ¿qué te hace irte al tema de los caballos? Pues mira, paralelamente con el fútbol, yo en Ceuta en aquel entonces la hípica estaba relacionada siempre con el mundo militar. Mi familia es militar y entonces, bueno, pues los 4 hermanos montábamos a caballo por cuestiones militares, ¿vale? Y era un hobby, era simplemente un hobby en el que íbamos a montar los fines de semana, cuando se podía, tal. Y lo mismo, pues se me daba bien. Y poco a poco, pues entre el fútbol, entre esto, pues uno se va metiendo, hasta que un día, y sobre todo yo estaba bastante metido en el tema del fútbol sala, decido que profesionalmente tengo que hacer algo, y tenía claro que yo no iba a estudiar, digamos, una carrera como tal, porque veía que en el deporte podía estar mi futuro. Y entonces hablé con mis padres y le dije, yo me quiero hacer profesional del mundo del caballo. Y ellos me contestaron, ¿y cómo se hace? Claro. Vale, y entonces en aquel momento justo me presento a la Escuela de Jerez, del famoso espectáculo de cómo bailan los caballos andaluces, y el segundo año, el primero no aprobé porque me cogió el examen prácticamente a un mes de tomar yo la decisión, y al año siguiente entro en la escuela y a partir de ahí empieza mi vida profesional, deportiva y formativa, solo y exclusivamente relacionada con el caballo hasta hoy. Bueno, y desde ahí, ¿qué ha sido de Javi Pérez hasta llegar actualmente? Vale, pues yo estuve 5 años en la Escuela de Jerez, desde el año 95 al año 2000, y cuando acabé allí en la escuela, pues ya tenía preparado un poco la idea de que el estamento militar en aquel entonces, ya junto con la propia ciudad, porque ya en aquella época del año 2000 ya había un convenio entre la ciudad y los militares para que toda la ciudadanía de Ceuta pudiera montar a caballo. Entonces hablan conmigo para que cuando yo acabe mis estudios en la Escuela de Jerez, me venga a Ceuta a dirigir la escuela. Y así ocurre. Yo recuerdo que cuando yo vengo en el año 2000, hago una revolución en el deporte hípico, traigo muchos caballos, el modelo, que es una cosa que quiero dejar clara, el modelo de gestión que tiene actualmente la hípica de Ceuta, desde aquella época hasta hoy, es un modelo ejemplar en muchos sitios de España, y a mí la gente me pregunta por esta forma, por esta fórmula, porque al final no podemos dejar de entender que la equitación es un deporte de élite, que en Ceuta es totalmente popular. Gracias a la ciudad, gracias a la subvención, gracias a los convenios, es un deporte totalmente popular. Y encima a eso le añades que la equitación terapéutica, que tanta repercusión tiene en esta ciudad, esa es que es 100% subvencionada. Entonces, este modelo es un modelo claramente que funciona. Entonces vengo y estoy 16 años dirigiendo la hípica de Ceuta. A los 16 años, en agosto del 2016, pues bueno, pues me marcho por cuestiones de otra índole, y hasta hace año y medio así que me volvieron a llamar, pero realmente y en perfectas condiciones desde el mes de abril es cuando estoy dirigiendo de nuevo la hípica. Bueno, ¿y qué es actualmente este centro ecuestre de la hípica? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué modelo tenéis, como está diciendo? ¿Y cómo puede la gente venir aquí a montar a sus caballos? El modelo de la hípica es que desde los 4 años la gente se puede apuntar a montar a caballo, siempre en las oficinas del ICD, que todo está canalizado a través de ellos, en perfecta comunicación con ellos, y ahora mismo, pues tanto en niveles de pony cuerda, que son los niños pequeñitos, pony suelto, que digamos son los niños entre 8 y 12 años, y de 12 años hasta adultos,
todo caballos, pues nos hacen que ahora mismo, yo esté hablando hoy contigo y ya estemos por encima de los 200 alumnos, vamos a llamarle de inscripción. Sí. Y probablemente en breve tengamos ya también cerrado el tema de la hipoterapia, que vamos a tener por encima de los 100 usuarios. Estamos hablando de unos números para una hípica muy, muy grandes. Sí, bueno, supongo, hablamos de que el caballo, entre comillas, aquí en Ceuta, es popular, pero es minoritario, un deporte minoritario, pero estamos hablando, tal como me dices, 200 usuarios por un lado y 100 por otro, que estamos hablando de casi 300 usuarios. Por tanto, supongo yo que estaréis contentos y que está funcionando esta escuela. Sí, también hay que reconocer que ahora mismo el modelo también está apoyado en que la empresa pública Trasatec está llevando un poco la gestión. Nosotros ahora mismo somos dependientes de esta empresa y es cierto que se nota la seriedad, se nota la calidad, se nota el funcionamiento, se notan muchas cosas que al final lo que te hacen es poder trabajar bien, poder trabajar a gusto y estar cómodo. Y eso al final es todo. ¿Y las clases se están dando o van a empezar en breve? No, las clases, nosotros hemos sido la primera escuela en empezar junto con la natación, que empezamos el 1 de septiembre y llevamos un mes prácticamente abierto y ya te digo que el efecto llamada, apoyado con el personal que tenemos, con mi vuelta, sabes que el boca a boca en Ceuta es fundamental, pues está haciendo que estemos ahora mismo en unos números bastante buenos y que nos auguran un buen futuro. Bueno, y ya para terminar, ¿qué podemos decir o hasta dónde podría llegar la hípica de Ceuta? Bueno, la hípica en Ceuta, ya te digo, con este modelo puede ir donde quiera. Nosotros tenemos todavía más ideas y más proyectos. Nosotros queremos recuperar la tecnificación para que de alguna manera los alumnos de Ceuta puedan volver a competir a la península, que también se ha hecho y queremos intentar hacerlo de nuevo. Luego le queremos dar una visión también grande a los montes de Ceuta. Hicimos ya este verano la Ruta de la Luna, que fue un éxito absoluto. Ir buscando la manera para que la hípica de Ceuta vuelva a tener el esplendor que ya tuvo en épocas pasadas. Bueno, Javi, gracias por estar aquí con nosotros y suerte con estos caballos. Siempre un placer atenderos y ya aquí tenéis vuestra casa. Gracias.